Buenas tardes, señores, a todos los presentes en este ciclo de conferencias que damos para la gestión de la cadena de suministros. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre gestión de proveedores. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y les acompaño todos los días viernes a las 7 de la noche con este conjunto de conferencias para repotenciar un poco la idea del manejo de la gestión de la cadena de suministros. Un tema muy importante de la primera unidad referida a la gestión de aprovisionamiento y compras es la gestión que hagamos con los proveedores. O sea, primero, evidentemente, implica que antes de comprar tenemos que saber seleccionar a los proveedores. Y para seleccionar a los proveedores debemos seguir, digamos, alguna técnica, alguna metodología que nos permita definir con qué proveedores vamos a trabajar, por un lado. Entonces, la selección de proveedores es un proceso clave en el diseño de la cadena de suministros. Para seleccionar correctamente a los proveedores a los que vamos a comprar los aprovisionamientos necesarios, lo primero que hay que hacer es fijar cuáles van a ser esos criterios para seleccionar. Esto es política de la empresa. Sobre cuáles de ellos factores, sobre cuáles de los factores vamos a tomar mayor influencia o le vamos a dar mayor peso. Estos criterios van a depender de la estrategia que tenga la empresa. Si lo que busca es competir, por ejemplo, en precios, entonces el costo de adquisición será fundamental. Si buscamos obtener un producto de calidad o una rapidez de respuesta, los criterios de selección fijados serán otros, distintos. Independientemente de estos criterios que vayamos a colocar, cada vez son más las empresas que imponen un código de conducta a sus proveedores como requisito indispensable para poder entablar relaciones comerciales con ellos. Pero también hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones son los proveedores quienes ponen las reglas para trabajar con sus clientes. Así que tenemos que pensar también que dependiendo del negocio en el que estemos y el proveedor con el que queremos trabajar, tengamos que de alguna manera permitir algunos requisitos que los proveedores impongan, ¿no? Hay casos que las empresas proveedoras son tan grandes que se pueden dar el lujo de no quererte vender si no quieres hacerlo. Por otro lado, también tenemos que ver que no solamente tenemos que seleccionar los proveedores, sino hay que estudiar la forma en buscar a esos proveedores y luego negociarlos, o sea, negociar con ellos, con estos posibles proveedores, porque hay que negociar las condiciones particulares que ofrecen en los pedidos. No se olviden que una negociación siempre es un elemento, un proceso fundamental para el hecho de no tener que comprar material, productos o componentes que luego no nos sirvan. Seleccionar y negociar condiciones con los proveedores es un primer paso, pero luego hay que hacer un seguimiento de los pedidos que han suministrado para ver si las condiciones se cumplen o no. Y en este último caso, buscar nuevos suministradores, dado el caso, ¿no? Entonces, como ven, la gestión de proveedores pasa por tres bloques, básicamente. Lo primero, obviamente, la búsqueda, pero más que la búsqueda, los criterios de selección, asumiendo que somos nosotros los que vamos a poner el criterio, que la política digamos, del nexo entre proveedor y empresa seamos nosotros los que vamos a poner las reglas. Luego hay que buscar una forma de seleccionar esas ofertas que nos dan. Y bueno, de todos los métodos hay que usar un método de ponderación. Le damos un ponderado, un peso respectivo al elemento que queremos que sea representativo para la búsqueda del proveedor o para la selección de él,
Y finalmente hay que negociar con los proveedores. El control y la negociación es casi inherente. Básicamente, yo diría que si nosotros empezamos nuestra propuesta de gestión de la cadena de suministro con este punto clave crítico, estamos asegurando incluso la distribución con nuestros clientes. Entonces, en ese ritmo tenemos que ir, siempre pensando en lo holístico que significa el comprar algo que luego vamos a emplear en la producción para luego vender lo que producimos y distribuirlo y que llegue al cliente en los términos adecuados. Así que hablemos primero sobre los criterios de selección de los proveedores. En el enfoque tradicional de las relaciones con los proveedores, se busca proveedores o tener proveedores para obtener mínimos costos. Básicamente es lo más común. Sin embargo, cuando hablamos de proveedor colaborador, ya estamos en un rango de mantener a nivel de confianza a un proveedor. Quiere decir que el costo pasa a un plano segundo. Elegir bien a los proveedores es fundamental, porque con ello partimos del aprovisionamiento y buscamos calidad, costos razonables. Así que antes de iniciar la búsqueda de proveedores y negociar con ellos, la empresa debe tener claro qué criterios va a emplear a la hora de seleccionarlos. Estos criterios van a depender, obviamente, de qué tipo de proveedor buscamos. Si buscamos un proveedor basado en la confianza, un proveedor colaborador, o si solamente queremos trabajar un proveedor momentáneo. Ahora, tiene sus riesgos, definitivamente, pero también habría que evaluar qué tipo de producto o de productos son los que yo necesito. Así que habrá un proveedor tradicional y habrá un proveedor colaborador, ¿no? Si el objetivo de la relación es buscar un proveedor tradicional, el precio es el que manda, ¿no? En caso de un proveedor colaborativo, la calidad. Si hablamos del tipo de relación, evidentemente en un proveedor tradicional es a corto plazo, desaparecen y aparecen. En cambio, en un proveedor colaborativo es de largo plazo. Si hablamos del número de proveedores, tradicionalmente muchos. En proveedores colaborativos, solo algunos. En el criterio de selección crítico en un proveedor es el precio. En cambio, en un colaborativo es la fiabilidad, la calidad, la innovación, la participación, ¿no? Si hablamos de la participación en el diseño de productos, evidentemente un proveedor tradicional es ninguno. En cambio, en un colaborativo, ellos suelen participar en mejorar el producto. No olviden que ellos nos proveen y evidentemente están buscando siempre la mejora del producto. Y si hablamos de control de calidad, en el proveedor tradicional hay que inspeccionar el material. En cambio, en un proveedor colaborativo, los controles van a irse reduciendo o casi eliminando por efecto de la confianza. En función del tipo de relación que se tenga con la empresa o que la empresa quiera mantener con los proveedores, hay criterios que generalmente se tienen que manejar. Por ejemplo, factores económicos, factores de calidad y factores de servicio. Claro, vamos a ir discriminando si es conveniente o no, pero generalmente se presentan así. Ahora, claro, dentro de los factores económicos tenemos el precio. Se refiere pues al precio unitario, al de cada artículo. Pero también los descuentos, esos son factores económicos. Hay hasta 3 tipos de descuentos comerciales, por ejemplo, que se aplica a las tarifas
del proveedor en función al tipo de cliente. También hay descuentos por pronto pago, que se aplica cuando sobre el importe de la factura y sobre eso, en los plazos más cortos se hace un descuento. Pero también hay por volumen o por wrappers, ¿no? Que puede ser acumulativo cuando se aplica para todas las compras realizadas durante un periodo de tiempo, o no acumulativo cuando se aplica a las compras realizadas en un solo pedido. Pero también hay otros tipos de descuentos que no se suelen ver comúnmente, que son los descuentos de campaña. A veces las empresas proveedoras hacen eso, generan campañas y a través de la campaña generan descuentos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos en donde se aplica descuentos incluso por bloques de productos, ¿no? Y se aplica incluso bonificaciones que implica costo cero, y las bonificaciones es cuando nosotros compramos un producto y nos bonifican con otro o con el mismo en una cantidad determinada. Hay otros costos ligados al factor económico, ¿no? Que son gastos que pueden incluir o no en las facturas. Por ejemplo, los portes, los fletes, incluso los envases y los embalajes. Y si hablamos de plazo de pago, tiene que ver con el tiempo que nos dan para cancelar. Esto evidentemente tiene que seguirse a través de un factor de carácter no solamente económico, sino económico financiero, porque aquí hay que ver el valor del dinero en el tiempo y ver cómo es que trabajan ese valor de dinero en el tiempo cada proveedor que nos quiera, digamos, proveer. Si hablamos de factores de calidad, en factores de calidad, evidentemente hay características técnicas, porque son todos los factores que tienen que ver con la fiabilidad, con el cumplimiento de las especificaciones de los suministros que hayamos dado. Así que consideraciones técnicas para ver si el producto es el más adecuado a las necesidades del cliente. Hay que consultar sus características técnicas, por ejemplo, materiales con los que está fabricado, la resistencia que tienen los productos. También tiene que ver las pruebas y demostraciones, porque a través de ellas se puede observar el funcionamiento y comportamiento de los componentes y materiales. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede montar unos neumáticos en uno de sus modelos y comprobar cómo se comportan de acuerdo a la conducción y clima, por ejemplo, ¿no? Y lo más importante son las certificaciones de calidad, porque ustedes saben que las certificaciones de calidad son de tercer orden. Cuando una empresa obtiene una certificación de calidad, supone que un tercero, ajeno a la misma, ha verificado que cumple con una serie de requisitos establecidos en una norma, y eso ahorra mucho tiempo y mucho costo a la empresa que va a adquirir, porque basta que tenga la certificación, ya no tiene que hacer un sinnúmero de pruebas adicionales. Lo que comúnmente conocemos como certificados ISO, por ejemplo, tanto de los procesos, y eso hay que tener cuidado porque el ISO puede certificar un proceso, pero no un producto, así que eso hay que verlo. Y dentro de los factores de servicio, además de los anteriores, obviamente, tenemos que ver, por ejemplo, el plazo de entrega. O sea, en qué tiempo nos van a entregar el producto. Eso es muy importante, tanto para la planificación de requerimiento de materiales como la puesta de pagos directamente para poder hacer las separaciones o previstos de presupuesto para ello. Tenemos que ver también la capacidad de respuesta, es decir, cuando una empresa compite en flexibilidad y capacidad de respuesta a cualquier cambio de la demanda, debe demostrarlo, y esta rapidez se traduce en la posibilidad de atender pedidos extraordinarios. Otro detalle es la reputación que tenga el proveedor, ¿no? Las empresas que cumplen con sus clientes tienen obviamente una mejor reputación de las que no lo hacen. Para evaluar la reputación de una empresa hay que usar informes, empresas especializadas, consultar en internet y cosas así.
Otro detalle que también es importante es la asistencia postventa. Dentro de este grupo hay todo un conjunto, un servicio técnico del proveedor para solucionar posibles averías, por ejemplo. Y evidentemente las garantías, ¿no? El periodo y condiciones de la garantía son importantes. Generalmente lo que se busca es mirar el ranking de empresas, ¿no? Por eso es importante la constante evaluación y búsqueda en la Internet para saber cómo es que se está comportando una empresa proveedora. Bien, con estos criterios nosotros podemos escoger. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo hago para escoger? Los criterios me permiten saber qué políticas voy a emplear, pero de allí a llevarlo a una selección de ofertas, habría o se hace necesario un método. El método de ponderación, por ejemplo, que es el más empleado, lo que hace es determinar N factores, los que vamos a usar, que pueden ser económicos y todos los que hemos visto. Hay que ponderarlos, es decir, darle un peso de acuerdo a la política que la empresa quiera manejar. Eso implica un factor de ponderación. Y luego hay que darle un puntaje para cada criterio y para cada proveedor, para cada factor y para cada proveedor que se ha elegido acorde a la línea lógica, a la, digamos, al algoritmo que la empresa impone. Por lo tanto, se obtiene una puntuación final que puede ser dividiendo la suma de las ponderaciones por el valor entre el total de las ponderaciones y ya está. O se suman los factores y llegamos pues al que tenga mayor valor. Bueno, vamos a poner rápidamente algunos casos ejemplo. Caso 1, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la instalación de sistemas de riego para jardines y pequeños huertos. Esta empresa tiene los siguientes criterios: económicos, costo y descuentos; calidad, muestras, duración media y certificaciones de calidad; servicio, garantía, plazo de entrega y asistencia técnica. Y ha decidido, por política, ponderar. ¿Ok? Y ahí tenemos la ponderación que llega a 100 puntos. Entonces decimos, yo considero, o la empresa considera, que el costo tiene una ponderación de 40. Los descuentos de 10, las muestras, la duración, las certificaciones de calidad y la asistencia técnica de 10, y finalmente la garantía y el plazo de entrega de 5. Es decir, al puntaje obtenido se le aplica esa ponderación, ¿no? Y obtenemos un factor esperado. Vamos a ponernos un caso, ¿no? Por ejemplo, la política de la compañía dice que si el costo de adquisición unitario se da, es 10 puntos para el que es más económico. Y se le resta un punto por cada 5 de diferencia. No hay que tomar en cuenta los descuentos de tipo rappels, ¿no? El descuento por volumen es un punto por cada 1% de descuento que nos otorgue, hasta un máximo de 10. O sea, si la empresa otorga 5%, serán 5 puntos. Si otorga 30%, pues que es mucho, 10, ¿ok? Muestras defectuosas. Un punto al 10, o sea, yo le doy 10 puntos, ¿correcto? Pero le voy a quitar por cada muestra que me entrega que el proveedor no funciona. Si alguien está pensando en el factor de resta, yo le sugiero que, claro, podría darse el caso de que sea negativo, ¿cierto? Es otro detalle a considerar. Veamos lo que dice sobre certificaciones de calidad.
¿Eh? Duración media, perdón. 10 puntos por el que más dura y un punto menos por cada mes, de diferencia con el mejor. Las certificaciones de calidad son 10 puntos para los que tengan certificaciones. Obviamente para los que no tienen, no se pone. La garantía es un punto por cada 2 meses, con un máximo de 10. O sea, aquí es una política. O sea, esta política es el algoritmo que tenemos que seguir para efecto de dar el puntaje. El plazo de entrega es 10 puntos menos los días que tarda el proveedor en servir el producto. Y asistencia técnica son 10 puntos si el proveedor ofrece asistencia. ¿De acuerdo? O sea, si no ofrece es 0. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, la política. Entonces, se presentan 3 proveedores, ¿no? Para que ustedes observen cómo funciona. Donde tenemos las condiciones de precio de compra, descuentos, transporte, rappels, muestras defectuosas, duración media, certificaciones de calidad, garantía, plazo de entrega, asistencia técnica. Y entonces, con esta información, lo que tenemos que hacer es calcular cuál de los proveedores me conviene escoger o cuál de ellos debo escoger. ¿Ok? Entonces, sobre esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver la solución. Vamos a ver si la tenemos aquí ya definida. Y siempre buscando un poco relacionar la lógica que tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la ponderación, por un lado, la data, por otro lado, y aquí hay algunos detalles que se tienen que calcular. El costo total, obviamente, es más el transporte, y eso lo hacemos en cada proveedor. Se trata a cada proveedor de manera igual, ¿no? Está, por un lado, ¿no? ¿Por qué hacemos, si se dan cuenta aquí, solo estamos sumando, asumimos el caso en que voy a comprar un producto, ¿cierto? Para poder discernir. Podría poner acá 100 productos o 200 productos, igual, la lógica sigue siendo la misma que con uno. Los descuentos, bueno, acá no nos dan nada sobre los rappers como dato, pues los rappers siempre son con volumen. Ya está, sumamos los descuentos nada más para evitarnos cualquier discrepancia con el planteamiento del caso. Luego convertimos todo a meses, años. Acá tenemos duración media en años 2.25, lo que significa en meses, pues 27 meses y así. ¿Ok? Bien. La garantía que nos la dan, ¿cierto? La garantía está siempre en, por ejemplo, en este caso, como nos dieron el enunciado, acá está, un punto cada 2 meses, cada 2 meses. Entonces eso es lo que hacemos aquí, un punto cada 2 meses. Acá obviamente será 6, pues la mitad, acá será 3, ¿no? Y acá será 12, pero como hemos dicho que el máximo tiene que ser 10, pues será 10, ¿correcto? Los días de entrega, simplemente trasladamos el dato porque de allí vamos a tomar la lógica que vamos a emplear. Y ya está. Y esto lo llevamos a un cuadro, pues, ¿no? Aquí está la ponderación y calculamos. Por ejemplo, respecto al costo, ¿cierto? ¿Qué dice respecto al costo? 10 puntos. ¿Cuál es más económico aquí? Evidentemente, de los 3, el más económico es el 115. ¿Ok? Entonces, él va a tener 10 puntos. ¿Ok? Sin embargo, de acuerdo a la lógica, nos dice que cada 5 le quito un punto. Y eso es lo que yo he hecho aquí. ¿No? Cada 5 puntos le quito un punto. ¿Cierto? Por eso aquí a los 10, ¿no? A la diferencia correspondiente al mayor valor, le quito 5
perdón, dividiéndolo entre 5, le quito un punto. Así que el proveedor 1 termina con 8 puntos. Miren, el proveedor 2, perdón, con un punto. El proveedor 10 con 3 puntos. Descuento por volumen. Si ustedes mirando aquí, un punto por cada 1% de descuento hasta un máximo de 10. Así que lo único que tenemos que hacer es ver cuánto es y lo que se pasa de 10, dejarlo en 10. ¿Ok? Ahí está. Eso está bastante sencillo. Muestras defectuosas. ¿Qué dice respecto a las muestras defectuosas? Un punto al 10. O sea, es 10 menos. ¿Ok? 10 menos. Entonces aquí es 10 menos las muestras defectuosas. ¿No? Duración media, ¿ven? A eso me refería, a los valores negativos, 10 puntos para el que es más dura y un punto menos por cada mes de diferencia con el menor. Entonces, ese punto de diferencia con el menor, que en ese caso es en, a ver, vamos, con el mejor, perdón, con el mejor, que en este caso es 48, le quitamos pues 24 y a esa operación es 10 menos ese punto y claro, en algún momento me va a salir negativo, como lo ven aquí. En cambio aquí es simplemente 10. Y las certificaciones de calidad o la tienes o no la tienes. Si tienes es 10 y si no la tienes es 0, ¿no? La garantía, bueno, la tomamos ya porque la hemos calculado directamente, ¿no? Aquí ya lo hemos calculado. Y finalmente, el plazo de entrega, que de acuerdo a la lógica es 10 menos el puntaje que tengamos, o sea, lo que demora, y la asistencia técnica. ¿Ok? Si tiene, 10 puntos y si no tiene, 0. Al final, el ponderado no vendría a ser sino la multiplicación de cada factor por su ponderación que hemos dado. Y como ven, inmediatamente descubrimos que el tercer proveedor sería el más adecuado para este caso. Como ven, es un proceso operativo personalizado por cada compañía, pero ese es el criterio que podemos seguir para cualquier otro de los procesos que se puede estar presentando. Entonces, si tenemos un caso distinto, por ejemplo, como este, donde aquí hay tres proveedores, ¿ya? Cada proveedor tiene sus propias opciones, veamos cuáles son. Hay 3 transportistas internacionales y vamos a trabajar estos 5 criterios: el costo de flete, el tiempo de transición, la frecuencia de salidas del puerto de origen, el demo rate, que es el tiempo libre máximo que puede estar la carga en el terminal, y el BAF, que es el Bunker Adjusted Factor, ¿no? La protección del costo de flete, ¿no? Entonces, esto, claro, cada uno ofrece. Y entonces, la empresa matriz lo que tiene que hacer es evaluar la cotización de sus proveedores de transporte, como bueno, como regular o como malo. Entonces, yo asumo que es bueno cuando tengo como flete menor que 4,000, regular entre 4,000 y 5,000, malo más de 5,000. Y le doy 10 o le doy 5 o le doy 0. Ese es otro modelo que se emplea dentro de las empresas. El tránsito en días, si es menor de 45, ¿no? Bueno, si está entre 45 y 60, regular, y si es más de 60, es malo. ¿Okay? La frecuencia de salidas, si es más de 8, es bueno, si es entre 4 y 8, es regular, y si es menos de 4, es malo. El demo rate, o sea, los días, si es más de 15 días, 10 puntos. Si es 10 y entre 15, 5 puntos, y si es menos de 10, es 0 puntos. Y el BAF, que sería sí o no. Si tiene o no tiene. Si tiene, 10 puntos, y si no tiene, 0 puntos. Entonces, esto se aplica para todos los proveedores. Entonces, yo tengo 3 proveedores y los 3 proveedores me muestran la información.
Esto tiene que ser de alguna manera real, visible, validado. No pueden dar los datos así nomás. Como ven, eso es muy objetivo. O sea, la objetividad se da en la variedad de la cantidad de factores que uno ponga, ¿no? Esa variedad hace interesante un proceso de selección, porque esto ayuda, pues, a objetivizar la toma de decisiones. Listo. Y entonces esto lo llevamos a un proceso lógico. Si cumple, le damos, y si no cumple, no le damos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Así que, y si esto lo llevamos a una hoja de cálculo, ponemos la matriz correspondiente a cada uno. Esta es la matriz original, ¿no? O sea, este es el proceso, este de aquí, el proceso lógico, perdón, los datos que nos dan. Y entonces lo que tenemos que hacer es cada empresa. Por ejemplo, es el Mars Line, esta es la matriz de Mars Line, esta sería de NYK y este sería de Panalpina. ¿Listo? Y entonces lo que hacemos es darle el puntaje. Por ejemplo, para el criterio 1, tomemos un ejemplo. Menor de 4.000 le doy 2.10, si no, no les doy. Y así que eso pregunto. Le pregunto. ¿Es B3 menor que 4.000? Entonces dale 10 puntos. ¿Cierto? Para el otro caso, entre 4.000 y 5.000. Bueno, pregunto si está entre 4.000 y 5.000. ¿Correcto? Una función i y un sí ahí, entonces 5 puntos. Y si es malo, es porque disculpe. Ya. Si es malo, es porque mayor de 5.000. ¿Ok? Si es malo, es mayor de 5.000. Así que simplemente, acá, bueno, ya está de más que pregunte, pero bueno, debería preguntar. Si no es 0, en realidad ya no interesa. Aquí no es necesario usar fórmula, ya por defecto es 0. Entonces lo que se hace es hacer eso para cada uno. Por ejemplo, para el factor 2, veamos el factor 2. Si es menos de 45, le pongo 10. Ahí está. Si está entre 45 y 60, ¿cierto? Si está entre 45 y 60, le pongo 5. Y si no, 0, pues, ¿no? De frente. Igual aplico acá, por ejemplo, K03. Veamos para Max Line, ¿no? Mayor de 8, entre 4 y 8 y menor de 4. ¿Correcto? Menor de 4. ¿Ven? Miren, ojo, estamos hablando de la frecuencia de salida. ¿Es mayor de 8? No, 3. Es menor de 4, así que va a ser 0 para ese factor. Por eso es que ustedes ven aquí 0. Igual pasa con el otro caso, ¿no? Si es mayor de 15, le pongo 10, ¿no? Ya está. Y el último igual. Si tienes 10 y si no tiene, 0. Y aquí sí tiene. ¿Ya? Lo mismo hacemos para cada caso. Como ven, es un proceso. Es cuestión de ponerse la lógica. Y aquí, luego, lo que hacemos es sumar todo este puntaje. En ese ejemplo me da 30, que aquí me da 30 y que acá me da 40. Por lo tanto, Panalpina será la mejor opción de la que se nos ha presentado. Otro ejemplo, para que podamos un poco mirar la variedad que existe en las políticas, sería esto, ¿no? Y ya no lo vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo. Listo, aquí igual nos ponen el precio, el descuento, el transporte, el seguro y los rappels. Con los rappels ya, si la compra supera los 9.000, ¿cierto? Y además, esto es interesante porque además de cosas totalmente objetivas, hay cosas subjetivas, pero la subjetividad también la podemos manejar. Vamos a tener que explicarlo porque es otra naturaleza de análisis. Siempre en ponderación. Aquí lo que se hace es esto, ¿no?
Si yo tengo aceptable, muy buena y buena, muy buena será el máximo. Yo he calificado 10, 5, 7 para todos. Acá 30, 30, entonces 5 es mejor, plazo de entrega 10 y 7, 7. Acá, por ejemplo, contado, política, no pagar al contado, pero si me dan más, aquí, por ejemplo, sin recargo, eso sería, acá hasta 120, 10, sin recargo 7 y 5. ¿Y por qué? Porque esto me sigue para sumar. Y al final yo puedo superar, porque aquí me dan las políticas, me dicen que si hay una opción mejor, más baja, pero con un margen de 8%, escoja esa opción. Es otra manera de trabajar. Acá tenemos otro caso. Este es un caso más sencillo, donde se da directamente informe y cumplimiento, calidad, forma de pago, e igual se puede escoger, ¿no? Y este también nos da una solución. Esto lo desarrollamos en el curso, claro, con más ejercicios, porque hay una variedad increíble. Aquí Delicias es la mejor opción para efecto de escoger el proveedor. Y ya está, ¿no? O sea, tenemos muchas opciones con las que podemos trabajar. Eso es en cuanto a seleccionar. La otra parte que es de igual importancia es el proceso que se sigue para negociar, ¿no? La negociación se suele complicar cuando adolecemos de información. En mi experiencia, en mis asesorías, siempre busco que mi cliente tenga la información a la mano cuando va a negociar. Es decir, que sepa exactamente, bajo los criterios que haya establecido en la negociación, qué debe comprar, cuánto debe comprar. Porque si en ese momento el comprador titubea, es decir, espera un momento, voy a recabar, a ver un ratito, quiero saber cómo se compró, ya perdió, ya perdió. El proveedor inmediatamente te va a vender lo que le conviene vender. Entonces, conocer es sinónimo de tener información. Y para tener información deben tener una data. Por eso es que en el curso siempre lo asociamos a la gestión de base de datos, para que esta negociación se sustente en la información y no se vaya a ciegas. Si hablamos de negociación, debemos entender que hay ciertas características que debe tener un buen negociador. Como ven, comunicador, honesto, firme, paciente, profesional, persuasivo, observador, sociable y respetuoso. Pero una persona sí hace su trabajo bien cuando tiene información. Porque hay dos tipos de negociación, ¿no? La negociación inmediata, que es una negociación que busca la rapidez a la hora de llegar a un acuerdo, es ir al grano, ¿no? No deja, digamos, no hay que establecer una relación duradera con el proveedor. Pero este tiene sus bemoles, ¿no? Porque, por ejemplo, el proveedor, cuando se ve muy presionado, no quiere volver a negociar. Y tampoco es para eso, ¿no? O que piense que ha llegado a un mal acuerdo y simplemente no lo cumple. En cambio, la negociación progresiva busca mantener una relación a largo plazo con el proveedor. La negociación obviamente va a durar más tiempo y se busca estrechar lazos personales que imponen condiciones más ventajosas para el cliente. Y el tipo de negociador tiene que ser una persona capaz de tener diferentes roles como los que estamos mirando allí, ¿no? Competitivo, complaciente, colaborativo, complaciente, colaborativo, peleón también, ¿no?
peleón competitivo, o sea, de acuerdo al tipo de proveedor con el que va a trabajar. Negociar es un arte y cada negociador tiene su propio estilo. Sin embargo, hay, como habíamos mencionado, dos tipos muy bien definidos. En un extremo, el negociador enfocado a resultados, con mucha autoestima, buscando siempre conseguir sus fines sin importar los medios. En otro tipo, en el otro lado, sería el negociador que está enfocado más en las relaciones, el que cede para evitar molestar, el que busca mantener siempre una relación cordial. Ahora, ninguno de los dos extremos serían buenos, ¿no? Siempre hay que buscar un modo. Hay estrategias para ello, ¿no? La más adecuada es la estrategia win-win o ganar-ganar, ¿cierto? Pero también hay estrategia ganar-perder, donde allí se busca obtener el máximo de la otra parte, ¿no? ¿Y por qué ahora está cambiando esto? Porque cuando uno tiene información, el ganar también implica ceder para efecto de obtener algunas otras ventajas competitivas. Así que hay tácticas de negociación. Entre las más conocidas, las tácticas de desarrollo que se ciñen a una estrategia conocida como tomar la iniciativa, facilitar mucha o poca información, hacer concesiones, ¿no? Y elegir el lugar de negociación. Esas son tácticas de desarrollo, se ciñen a una estrategia conocida, escogida. En cambio, hay tácticas de presión, ese es el otro lado, que aquí es debilitar la posición de la otra parte, ¿no? El desgaste, la presión, el engaño, ¿no? La exigencia creciente, el ser hombre bueno, el hombre malo, ¿no? Y otras. Ahora, ¿podemos hacer un mix de todo esto? Claro que sí, dependiendo de con quién tratamos, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente es que cuando uno tiene el conocimiento, la otra persona no le queda más que ceder. Y esto implica que primero se planifique, luego se desarrolle y luego se haga un cierre. La planificación es algo muy importante porque en esta fase hay que buscar la información que necesitamos. Por ejemplo, uno de mis clientes me decía, ingeniero, yo necesito en mi pantalla una guía donde tenga cierta información, de manera que la persona no sepa que yo tengo esa guía y converse conmigo y negocie yo lo que me conviene comprar, ¿no? Esta es una empresa comercial de la que yo estoy hablando. El desarrollo es la fase que dura desde que se inicia la negociación hasta que finaliza. Y el cierre, aquí hay acuerdos por escrito o, por ejemplo, en el caso de los sistemas informáticos, la generación de un reporte donde se tenga que firmar y aceptar que se va a llegar a un proceso de negociación. ¿Correcto? Bueno, miren, por poner algunos ejemplos que podemos manejar, yo voy a presentar, por ejemplo, Vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Esto es una hoja Excel que ha sido importada desde el SQL. O sea, el SQL lo hemos exportado información y miren lo interesante que se tiene aquí. Tenemos el producto, podría estar el nombre del producto, lo que se movió un mes antes, 2 meses antes y un mes último, ¿no? O sea, ese es un mes, el mes anterior, el mes penúltimo y el mes último, ¿no? O sea, 3 meses. El promedio que se ha movido en unidades, que podría ser esto entero, las ventas que se tuvo en el mes. O sea, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa trabaja así. Voy a hacer un pedido, no trabaja con puntos EUQ o POQ o L, ¿no? O P, perdón, tipo P, o sea, modelos de inventario, sino dice, yo quiero la información de 3 meses antes, 2 meses antes, un mes antes y hasta hoy. Si hoy día fue 4, pues hasta hoy día 4. Lo que yo he vendido, con lo que yo he vendido, me saca un promedio.
pero también debe decirme cuál fue la última fecha en que yo le compré. Entonces aquí sale, como ven, la fecha en que se compró. Esta es información de, si no me equivoco, de marzo o de abril de este año. Es real, este es un caso real. Acá tenemos cuánto fue que le compré la última vez y cuánto tiempo se demoró en traérmelo. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando se toma un pedido, mi sistema lo que hace es lanza el pedido y cuando llega la atención, resta inmediatamente y ya sabemos cuánto demoró en traerse. Tanto así que cuando se hace un pedido, la máquina le informa, mira, este proveedor por si acaso es tardón, algo así. ¿Ok? Entonces, me dice cuánto tengo de stock, para cuántos meses de stock tengo, un ejemplo, y una cantidad que en este momento debiera pedir, entre comillas. Lo que está negativo, obviamente, no debo pedir. Pero miren este dato. Aquí es donde él va. Estoy mostrando en Excel porque esto sale en una pantalla, en un programa. Lo he pasado al Excel para poderlo explicar. Entonces aquí es donde él pone cuánto va a pedir. Si se dan cuenta, él sabe que necesita 402 unidades de este producto. Sin embargo, de este producto ni siquiera lo tiene que pedir. Porque aparte que se retrasa, aparte de eso, sabe que tiene stock. Es decir, no necesita. Pero ustedes saben que en una negociación, la gente viene a venderte y no sabemos cuánto va a vendernos. Entonces él va a querer no vendernos esto de repente y querernos vender, qué sé yo, a ver este de acá. Pero tú sabes que no necesitas, porque estás con un valor de -11, no importa. Pero sí necesitas estos 402. Allí está el poder de negociación. Entonces, cuando hice esta parte y él me pidió que esté presente para ver cómo lo maneja y si lo estaba manejando bien o si me diera cuenta que necesitaba de repente algo más, bueno, me preguntaba, a ver, supongamos que él necesita comprar 132 de este, pero él le quiere vender 11 o 20, ¿no? Dice, mira, el 0,532, o mejor dicho, para irle al ejemplo, el 0,539, te lo vendo, ¿sí? Te vendo, ¿cuánto quieres? 500, 400, lo que quieras, siempre y cuando me compres el 0,532. Entonces tú le dices, perfecto, yo te voy a comprar el 0,532, porque en realidad él lo que quiere comprar es esto. Pero si no le compra este, seguramente va a tener problemas. Entonces la negociación va por ese lado. Él, obviamente en el sistema, no aquí, porque es un Excel que ha sido, como vuelvo a repetirles, exportado. Él lo que hace es tomar, por ejemplo, los productos más importantes, porque le pide a la máquina, muéstrame los productos más importantes que yo debo comprar, y se concentra, por poner un ejemplo, en ellos. Porque son ellos los que tienen que pedir sí o sí. Son productos que han rotado. Esta información viene considerándose 3 meses antes por cada laboratorio. Este es un laboratorio, habrán otros laboratorios, por ejemplo, este es de otro laboratorio, el laboratorio número 12, es otra información, ¿ven? Y también con ese mismo criterio. Lo que se hace, señores, es crear un algoritmo, ¿no? Y ahí es nuestra función cuando nosotros digamos, manejamos esto. Y este algoritmo que ven aquí, que está hecho en SQL, maneja precisamente esa información de 3 meses antes, luego toma la cantidad de clientes que han comprado ese producto, cuánto se vendió, le resta las notas de crédito, porque las notas de crédito trabajan en contra de la venta, luego saca un valor mensual, finalmente calcula cuántos días han transcurrido en esos 3 meses y saca un promedio. Este promedio es importante, ¿no? Y luego ve el último ingreso, la cantidad de ingreso en la última compra, cuántos días fue retrasado y recién
saca cuánto debe pedir, ¿no? Este algoritmo, que obviamente se corre en SQL, genera una información y esa tabla que han visto ustedes aquí que se crea, automáticamente, aquí está, a ver, déjenme verlo. Ahí está. Esta T pedidos es la que tiene la información de lo que debe pedir, ¿no? Eso lo tenemos rápidamente, lo podemos mirar aquí en SQL, ¿no? Y ya está, ¿no? Y o sea, la idea es T-pedidos. Entonces lo que se hace es tomar esa tabla, pasarla a Excel, para el ejemplo que les he estado mostrando, y eso es lo que ustedes han podido observar, ¿no? O sea, si yo doy un new query aquí y tomo, pues, a ver, este ejemplo creo que es en Cifano. Ahí está, la tabla pedidos, y ejecutamos, ahí está, ¿ven? Esta es la información donde te está diciendo, hay unos valores nulos, porque significa que este producto ya no se está moviendo. Eso ya no sale en la guía, como ustedes han podido observar. Solamente salen los productos que sí se están rotando, ¿ven? Y esto es automático. La persona que va a hacer la negociación le dice a la máquina, genérame la tabla de pedidos para este laboratorio. Le da el laboratorio y la máquina inmediatamente le da la información. Y eso es lo que se quiere hacer. Todo esto, señores, es parte de la gestión de proveedores. A esto es lo que yo le llamo información, conocimiento, porque la persona que va a negociar en ese momento no se va a acordar de qué producto, material, maquinaria, equipo o componente es absolutamente necesario que lo tengan. No lo pueden saber, en ese momento no va a recordar. Esto lo hace el gerente de compras. Y entonces él lo que hace es tomar esta información, se queda con lo positivo y eso es lo que pide. Y cede, en algunos casos, cuando le ofrecen los productos que no le ha convenido, ¿no? Y así, es porque es política, pero una empresa puede decidir, no, yo voy a trabajar con mis proveedores, lo que ellos quieran darme, siempre y cuando cumplan estos criterios. Entonces yo puedo amarrar la selección, los criterios que tomé para la selección, puedo amarrar con la negociación. Entonces yo me doy cuenta que este proveedor es un proveedor que mucho falta, o que es muy incumplido, simplemente tengo otro trato con él, ¿cierto? E incluso puede hasta perder de ser nuestro proveedor. Bien, bien, señores. Como ven, es un mundo muy interesante y solo estamos hablando de comprar. Estamos en la parte de inicio de esa cadena de suministro. Bueno, en realidad no es un inicio, porque a veces tenemos que ver el proveedor del proveedor, de repente vamos hasta el mismo productor, también es importante conocer eso, pero dado el caso, entonces implica que tengamos una gestión de toda la cadena de suministro. Muy bien, señor, soy Walter Moncada, ha sido un gusto, como siempre, trabajar para ustedes, presentar en este caso la gestión de proveedores, todo un tema interesante, tema que motiva a las organizaciones a manejar adecuadamente toda su gestión de la cadena de suministro. Es un eslabón tan importante como lo es producir, como lo es distribuir. Bien, les invito para la próxima semana, tenemos otro tema interesante de la gestión de la cadena de suministros y entonces me despido y nos vemos en la siguiente semana. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias.